Ministro, el país, como usted lo ha dicho, escapó el año pasado de una recesión con un crecimiento del 0,7% y para este año tanto ustedes como el mercado están proyectando un crecimiento que oscila entre el 1,5 y el 1,7%. Para empezar, ¿por qué no nos analiza la coyuntura y las perspectivas de la economía colombiana? Bueno, nosotros tenemos un país que en el largo plazo tiene una tasa de crecimiento promedio de 4%. En pandemia tuvimos la tercera recesión reconocida en la historia, con un menos 7%. En razón de la recuperación después de la pandemia, crecimos al 11% en el 2021, 7% en el 22, y en el 23 fue el aterrizaje forzoso que la práctica todo el planeta tuvo después de todo este proceso de pandemia del COVID, y Colombia terminó en el 0,6. No tuvimos recesión. Se esperaba que nos convirtiéramos en otro episodio recesivo en términos de 2 trimestres continuos de tasa negativa. Solo hubo un trimestre de tasa negativa, en la práctica no se consolidó recesión, y lo que hemos tenido después del cuarto trimestre del 2023 es un proceso de reactivación de la economía. El primer trimestre de este año tuvo un crecimiento de 1,1, solo el trimestre. Y hasta ahora los indicadores del seguimiento de la economía para los meses de abril y mayo han mostrado tendencia creciente. Eso es lo que conduce a que ya podamos decir, este año podemos cerrar, algunos dicen 1,5, nosotros decimos 1,7. Extraoficialmente el Banco de la República se mueve entre 1,4 y 1,8. De tal manera que la expectativa es si estamos recuperando en la senda del crecimiento y además si estamos controlando la inflación, lo que implica que ya el manejo de la tasa de intervención del Banco de la República es claramente por continuar bajando tasas. A pesar de esa recuperación que usted menciona, es evidente que estamos por debajo del crecimiento potencial del país. Algunos colegas suyos inclusive hablan de una especie de un riesgo de estancamiento, que nos quedemos allí, lejos del 3 o de ese crecimiento potencial. ¿Usted cómo analiza eso? Si hay una tendencia a que podamos estancarnos, en la práctica no estamos creciendo mucho, pero ya hay una fase de crecimiento mayor a la que se esperaba y tenemos la expectativa de recuperar el crecimiento en el 2025 por encima del 3%. Ese ya es una visión que la presentan tanto organismos internacionales como muchos analistas en Colombia. El 2024 puede terminar alrededor de 1,7. Si nos va mejor, podríamos terminar alrededor de 2, pero en el 25 ya estaríamos por encima del 3 y recuperaríamos otra vez la senda del 4% después del 27. ¿Qué tanto esa desaceleración, ministro, es atribuible a esa política de ajuste que ha llevado a cabo el Banco de la República, pues que ya está empezando a corregir con la reducción de tasas? ¿Qué tanto a ese ambiente de incertidumbre y polarización que ha habido en el país, que se respira en el país? ¿Cómo analiza usted esa situación? El tema del manejo de tasas sigue siendo que pues, el banco va a la velocidad que ellos creen y consideran que deben bajarse las tasas. Lo cierto es que hubo en su respectivo momento un retraso en el momento en que avanzó la inflación y el banco reaccionó meses después para empezar a subir las tasas. Pero llegó a los límites en marzo del 2023 de inflación 13,34 y tasa de intervención 13,25. Desde entonces la inflación ha venido bajando, ya estamos en 7,16, pero el banco solo ha bajado hasta 11,25, de tal manera que tenemos una brecha grande de tasa real. Eso, dice el mercado, está afectando las posibilidades de recuperación porque coloca las condiciones de crédito muy caras. Entonces, los bancos comerciales han venido reaccionando en términos de que bajo la expectativa de que va a seguir bajando la tasa y va a seguir controlando la inflación, hay que bajar tasas. Entonces ya ellos han ido trayendo esa secuencia y varios bancos ya se sumaron en la línea de bajemos la tasa de crédito para vivienda, que es el sector que más rápidamente se puede reactivar. En el caso de las obras civiles, que son los dos sectores que tuvieron la fuerte restricción,
hemos encontrado que hay nuevos cierres financieros para las vías 5G. En el caso de las vías 4G, esas están financiadas y los aportes del Estado, la pregunta que existe es, ¿el Estado ha entregado los recursos que corresponden? ¿Cuál es el avance de las obras? Y se le está haciendo seguimiento al avance de las obras y eso conduce a que algunas de ellas, como Mularolo Guerrero y otras dos más, vayan a un proceso de liquidación del contrato y que recojamos los recursos para poder invertir en otro lado. Eso es un tema que se demora un poco, pero hacia allá vamos. Es decir, la expectativa de recuperar obras civiles está en que las obras que están contratadas avancen y podamos iniciar nuevas obras. Ministro, ¿les preocupa el estancamiento de la inversión privada? Porque si uno ve las cifras del DANE, digamos, incluyendo las del ICE, etcétera, ese crecimiento, digamos, esa recuperación ha venido jalonada por el gasto público y la administración pública. ¿Les preocupa ese estancamiento de la inversión privada? A nosotros lo que nos preocupa es que ese es un tema estructural y no coyuntural. ¿Qué quiere decir que es estructural? Que si nosotros vamos a una senda de 30 o 40 años, nos encontramos que en la práctica el país nunca superó umbrales de inversión, de ahorro de inversión por encima del 20%, cuando países como Corea o China superaban el 35%. Entonces, en Colombia ese umbral está muy parado allí y en los últimos años, en los últimos 10 años, ese umbral es aún más bajo. Es decir, eso que hoy se llama que la inversión está baja, realmente empezó a bajar hace 10 años. No es un resultado de este gobierno. Este gobierno lo que se encontró fue con una situación ya consolidada, que la pregunta es, ¿y por qué la inversión de todos los niveles no ha aumentado? Y por lo tanto, ¿por qué es necesario que la inversión pública también actúe en el proceso de reactivación de la economía? Porque los recursos de los privados no están llegando. Pero es un tema de, mire cómo viene de atrás. No se creó en la coyuntura 2023-2024 y tampoco fue la pandemia. Viene de un proceso de 10 años en que baja y las tasas de ahorro de Colombia son muy limitadas. Ministro, además de la reactivación del crecimiento, el tema de las finanzas públicas es uno de los principales retos que enfrenta el país y ustedes como parte del equipo económico. Es decir, ¿cómo analiza el panorama fiscal? ¿Cómo ve la situación para los próximos años? El principal problema que tiene Colombia en materia fiscal se origina en el endeudamiento de la pandemia. Este país ha estado, pues como todos los países, con alguna lógica de endeudamiento público. Antes de pandemia teníamos 49% del PIB. Al terminar el año de pandemia quedamos en el 61% del PIB. Es decir, en un solo año se subió 12% del PIB. Eso a precios de, ¿cuánto es un punto del PIB? 17 billones, son 200 billones de pesos. El problema de ese endeudamiento es en qué se usó. Porque uno espera que los países se endeuden y lo hagan con inversión. Y que si hay inversión, esa inversión genera ingresos adicionales que permiten pagar la deuda. Todos los test de sostenibilidad de deuda en el mundo plantean, depende en qué, para qué se endeudó. En el caso colombiano, el endeudamiento no fue en inversión. En el caso colombiano, ese endeudamiento fue en gasto. Alguna parte del gasto fue para financiar las familias que estaban en condiciones de pobreza y vulnerabilidad por efecto de la misma pandemia, pero eso no pasó de 17 billones de pesos y fueron 200. Entonces, aquí hay otros gastos que hay que identificar ahora y ese es el primer problema. No se gastó en inversión, se fue al gasto y hoy estamos en el proceso de que tenemos que pagarla. Porque además de haberse endeudado tanto en tan corto plazo, lo que quedó fue el compromiso de pagarla en pocos años. Ese pagarla en pocos años significa que el crédito más alto internacional fue el del Fondo Monetario Internacional, fue 5.600 millones de dólares. De esos 5.600 millones de dólares lo estamos pagando, hay que pagarlo entre el 24 y el 25. Son 8 cuotas. Ya pagamos las 2 primeras. Eso es un crédito innegociable
por supuesto que es un crédito que no es de una tasa de interés muy alta, tampoco tiene sentido hacerle rollover ni encontrar quien nos compre la deuda, porque nadie nos va a pagar algo menos de tasa de interés que lo que está pagando allí, pero sí nos compromete los recursos. Entonces, en el año 23, el país tuvo que pagar 75 billones de pesos en deuda. Este año se van a pagar 95 billones. Y el año entrante, la previsión de presupuesto es que en el mejor de los casos vamos a tener que pagar 100 billones. Entonces, eso es lo que estamos pagando. ¿De por qué estamos? Si sumamos esto, es mucho más que el endeudamiento del año de pandemia, porque el gobierno en el 2021 perdió el grado de inversión. Al perder el grado de inversión, nos dejó en la situación de que las tasas de interés son más altas que las que normalmente paga y el spread de la deuda es muy alto. Desde ese punto de vista estamos pagando en intereses cerca del 4.5% del PIB. ¿Está descartada una flexibilización de la regla fiscal? Vamos a pedir este año trasladar el proceso de aplicación de la regla fiscal tras la transición que termine en el 26, que se aplique en el 25. Eso nos abre un espacio cercano al 0.3% del PIB. Eso nos da algo de manejo, no nada más. Eso es lo máximo que podemos hacer. Sí vamos a empezar a hacer una discusión que es importante, y es si hacia adelante incorporamos en el manejo de regla fiscal la regla fiscal verde. Okay. Pero es un proceso que estamos organizando, que significa que para eso tenemos que tener proyectos específicos que contemplen taxonomías verdes, que contemplen la expedición de títulos de deuda que tengan ese contenido ambiental sostenible, que además sea consistente con la propuesta que está haciendo el presidente desde su llegada de cambiar deuda por naturaleza y cosas por el estilo. Entonces, ese hay que incorporarlo, que significa que para recuperar las condiciones ambientales del planeta, y Colombia es parte de eso, y sobre todo en la Amazonía, eso no se contabilice dentro de las expectativas de regla fiscal. Crédito Público ha estado muy activo últimamente haciendo emisiones en los mercados internacionales con buen apetito por parte de los inversionistas. Sin embargo, es evidente, y ya usted lo mencionó, que ese endeudamiento es más costoso. Es decir, ¿cuánto le está costando al país en el exceso sobre lo que se pagaría normalmente, ministro? El presidente nos pidió hacer un cálculo para mostrarlo en Naciones Unidas, y es interesante el cálculo. Nos preguntó cuánto era el nivel de spread, de gasto por riesgo, prima de riesgo, que hemos pagado después del 2016. La solicitud de él es porque en el 2016 se firmó el acuerdo de paz. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están los recursos que se iban a poner a eso? Y el cálculo que nos hizo Crédito Público es que entre el 2017 y el 2024, hasta el primer trimestre, habíamos pagado 29 billones de pesos por factor de riesgo en la deuda internacional. Ministro, un exministro, colega suyo, dijo recientemente que la macro va bien o relativamente bien y la micro no tanto. Sí, refiriéndose a la situación del sector privado y a esa carga tributaria que viene arrastrando por las últimas dos reformas tributarias, una de este gobierno y una del anterior. ¿Cómo analiza usted esa frase, digamos? ¿Usted cree que y cómo están esas relaciones con el sector privado de ustedes? Nosotros estamos manteniendo unas relaciones con el sector privado cordiales, mantenemos una serie de reuniones, estamos concertando con el mismo sector privado, entendiendo aquí por gremios y grupos empresariales el proceso de reactivación económica, y estamos mirando cuál es el tipo de inversiones que ellos pueden hacer y el tipo de inversiones que puede hacer el Estado. Entre otras, porque el proceso de reactivación de la construcción es un tema en el cual el Estado no construye. El Estado pone recursos, pero quien construye son los particulares. Entonces, el Estado pone los recursos para las vías,
las licita, las adjudica, coloca los recursos, pero los privados son los que terminan construyendo y terminan financiando en términos de cómo se paga la caja y por qué buena parte de esas obras están financiadas con vigencias futuras, Sí, que sí. es pagar en los próximos años lo que se está haciendo ahora. En el caso de la construcción, el Estado tampoco construye, pero paga el subsidio de cuota inicial y paga el subsidio de la tasa de interés. El gran interrogante es, ¿y los privados sí están construyendo o no están construyendo vivienda? En este caso, vivienda de interés social. Entonces, hoy se empiezan a encontrar cifras de que hay algo de reactivación en obras civiles y que en edificaciones hay un proceso de recuperación. Con la llegada de la nueva ministra se volvió a sentar con Camacol y están mirando de qué manera pueden mirar procesos hacia adelante. Ese es un tema principal en el proceso de reactivación de la economía. Tenemos un encuentro grande con el mundo agropecuario, más con el mundo agrícola que con el pecuario. Sí. Cuando me refiero al mundo agropecuario, lo que estoy diciendo es las 40 y tantos millones de hectáreas que en Colombia se destinan a la agricultura y la actividad pecuaria. Pero en donde la idea es quien de verdad está aportando al Producto Interno Bruto es el sector agrícola. El sector pecuario aporta muy poco. Si el sector agrícola, agropecuario crece 6 puntos, o participa 6 puntos en el PIB, perdón, aproximadamente 4,5 o más de 4,5 es agricultura y unos 5 pecuario. Esa agricultura se hace en 7 millones de hectáreas. La pecuaria se hace en más de 35 millones de hectáreas. Entonces la propuesta del gobierno es traigamos 3 millones de hectáreas, que además concuerda con el acuerdo de paz, que traigamos 3 millones de hectáreas que no están utilizadas en agricultura, pero que son fértiles y están utilizadas en otro tipo de actividades, esencialmente puede ser pecuaria, traigámoslas a la agricultura. Esa es la reforma agraria que está proponiendo el gobierno. Es una mini reforma agraria, estamos hablando solamente de, venga, traemos 3 millones de hectáreas. Sí. Y que esas 3 millones de hectáreas complementen el mundo agrícola y con ese complemento llevemos a un proceso de expansión de la agroindustria. Es decir, que esas 3 millones de hectáreas ayuden a garantizar la soberanía alimentaria del país, la seguridad alimenticia, pero además que esas 3 millones de hectáreas garanticen valor agregado para exportar, ya no en bruto como lo hacíamos antes, sino con mayores contenidos. Sí. Entonces, que sea la base de una nueva estructura de exportación. ¿Se mantiene la idea de las inversiones forzosas? El presidente ha venido insistiendo en eso, a pesar de las objeciones del sector financiero, digamos, que dice que los mayores perjudicados van a ser los usuarios por la subida de tasas y el sector privado. Existe la inversión forzosa del mundo agrario. Son las TDA. En lo que estamos evaluando, nadie está pidiendo que se desmonte el TDA. El gobierno lo que pide es utilizarlo más eficientemente. Porque hoy, ¿qué tenemos? El TDA nos puede deja unos recursos de 25 billones de pesos, de los cuales 18 llegan a Finagro y el Banco Agrario, que son los que terminan administrando y que colocan los créditos esencialmente en el mundo agrícola, esencialmente en producción. Pero queda otra partida de aproximadamente 7 billones que se vuelven inversiones sustitutivas que las utiliza en la banca comercial, y cuando uno lo mira en términos de cómo las usan, eso se puede volver 17 billones de pesos, pero está muy concentrada en empresas de mayor tamaño. Entonces, no obedecen a una lógica de cómo desarrollar sectores, sino que la banca privada entrega al mejor postor, al que tiene mayores condiciones de pagar, pero no al que necesita los recursos. Entonces, lo que estamos diciendo es, esas mismas inversiones sustitutivas las podemos hacer más eficientes. Entonces, hasta ahí el mundo de las inversiones forzosas del sector agropecuario. El presidente está proponiendo que extendamos las inversiones forzosas hacia otros sectores, sí, y la banca nos está haciendo una contrapropuesta.
Esa contrapropuesta es que ellos se comprometen a colocar 35 billones de pesos para apalancar temas como turismo, temas como recuperación agroindustrial, temas como construcción, que no tiene inversiones forzosas, temas como tecnologías de información y temas energéticos, que son los que son prioritarios en la propuesta de este gobierno. Sí. Entonces, ellos nos están haciendo otra propuesta, mire, no planteamos la extensión de las inversiones forzosas, sino que nosotros ponemos los 35 billones y garantizamos reducción de tasas y que nos manejamos por aquí. El tema que estamos evaluando es que es mejor porque la propuesta del sector bancario es que eso se aplica ya. La inversión forzosa demoraría mucho tiempo. Sí. Ministro, en la cumbre que tuvieron con el Consejo Gremial, esta semana se discutió el tema tributario. Ustedes han hablado de una nueva reforma tributaria para disminuir la carga del sector de las empresas, digamos. ¿Es posible hacer eso? El presidente Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, dijo que ellos lo veían inconveniente porque pues, pensar en una rebaja de impuestos con el tema, la caída del recaudo, etcétera, se veía muy difícil. Y digamos, el exministro, su antecesor, José Antonio Campo, ya ha dicho que digamos, la carga tributaria de las personas naturales de mayores ingresos ya es muy alta, que es difícil hacer esa sustitución. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? En este momento el tema es, hay unos compromisos con grupos empresariales dentro de ese tipo de acuerdos para la reactivación y el principal es bajemos la tasa nominal del impuesto de renta corporativo. Eso es un error de la reforma del 21 y que el ministro Campo mantuvo en la del 22. El tema es, esa tasa nominal la podemos bajar progresivamente, no es de golpe, ponerle una senda de disminución, de tal manera que vamos creando un nuevo relato dentro del mundo empresarial de que Colombia no es el país que tiene las tasas más altas del mundo y que podemos ubicarnos en el arco. Eso va a ir ahí. Los cálculos que tiene la DIAN y que tiene la Dirección Macroeconómica es que por cada punto que se reduzca la tasa nominal de renta corporativa implica un menor recaudo de 2 billones de pesos, por lo tanto tiene que tener unos reemplazos. Van a haber otro tipo de estímulos en esto. Inicialmente estábamos pensando en una reforma neutra, pero dado que tenemos que pagar tanto de deuda, el presupuesto no tiene todos los recursos, va a quedar desfinanciado y entonces nos toca mirar en una ley de financiamiento y ahí estamos mirando hasta dónde podemos ajustar algunas tasas en el impuesto de renta y hasta dónde podemos cubrirla con otros factores que hoy no han sido incorporados. Pero este es un proyecto que está en construcción. En ningún caso, usted dijo, habló de unas líneas rojas, digamos, de no traspasarlas, de IVA no se toca. Hay líneas rojas. IVA no se toca en términos de productos sensibles, de canasta familiar, eso no se toca. Algunos han dicho que hay alimentos de lujo, pero eso es muy difícil diferenciar qué es de lujo y qué no es de lujo. Eso no se toca. Hay otra línea roja y es que no vamos a bajar el umbral de declarantes de renta a personas naturales. Este año van a declarar, o vamos a declarar, perdón, alrededor de 6 millones de personas. Eso es ir incrementando paulatinamente la base de contribuyentes, personas naturales, y hay cosas que hay que hacer que no requieren reforma, que es efectivamente identificar, y eso lo hace la DIAN, y que es separar qué es lo que es propiamente de persona natural de lo que es el negocio o de la persona jurídica. Porque hoy en Colombia tenemos un híbrido que no hemos podido resolver. Sí, o sea, y otro de los pilares de la reforma sería la lucha contra la evasión. Sí. Ese es otro, ¿verdad? Ese es otro donde el director de la DIAN, Orlando Villabona, está proponiendo que incluyamos en esta propuesta un proceso de entregar recompensas a quien identifique a evasores. Ministro, ya ustedes hicieron
un ajuste en el tema de combustibles, digamos, lo más duro tal vez, pero sin embargo falta el tema del diésel que está generando un déficit muy grande. ¿Qué viene en esa materia? Como usted lo dice, nosotros hicimos el ajuste de gasolina, eso duró 15 meses. Logramos llevar la gasolina de un precio de alrededor de 8.000 que estaba cuando arrancó a los 15.000 y pico que está hoy en el mercado. Con ese cierre ya nos reduce el déficit. Esa es otra de las deudas que nos dejaron, que nos dejó el gobierno anterior, pero que no está incluida en los indicadores de deuda, que es el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que en el 2022 fue de 37 billones de pesos. En la práctica, pagar el FEPEC se comió la reforma tributaria de los años 21 y 22. Hacer ese pago se lo comió todo. Con el cierre del déficit de gasolina, el déficit del 2023 terminó en 20 billones. Sí. Eso es lo que estamos pagando este año, porque se paga con un año de retraso. En el año 24 se estima que si no hacemos nada, vamos a tener un déficit de 12 billones de pesos solo por diésel. Entonces, 1 billón de pesos mensual. Las cosas con el diésel se han venido agravando. ¿Agravando qué quiere decir? Que cuando nosotros miramos las cifras de consumo, hace 12 años, 2012, para no ir más lejos, el país consumía 6 millones de galones diarios entre gasolina y diésel. Eso era más o menos 3.200.000 gasolina y el resto diésel. A comienzos del 23 se consumían 12 millones de galones diarios. O sea, crecimos al doble en 10 años. Después de que cerramos la brecha de gasolina, bueno, de esos 12 millones de galones, 6.2 eran gasolina, 5.7 era diésel. Hoy las cifras nos dicen que el consumo de diésel es de 6.3 galones diarios, millones de galones diarios. ¿Eso qué significa? Que como el diésel está a precio bajo, está congelado, está subsidiado, los consumidores se están trasladando al diésel. Sí. Y están consumiendo, y ya hay discusiones en el país de que se está consumiendo menos gasolina. Sí, sí. Entonces, el hueco del diésel se está creciendo, además del subsidio, porque está creciendo el consumo. Sí. Eso significa que no lo podemos mantener congelado. Ya lleva 5 años congelado y que tenemos que ir haciéndolo. Tenemos que ir recuperando esa brecha. Esa brecha es de alrededor de 6.000 pesos y la propuesta que se le ha venido haciendo a los gremios del transporte es que lo hagamos en 2 años. Sí. Ministro, entrando en la recta final ya, el tiempo se agota, 2 o 3 preguntas sueltas para respuestas breves de su parte. Uno es, en el encuentro con el Consejo Gremial, usted mencionó, me llamó la atención que no iba a haber reelección. ¿A qué se refería? Que cuando yo estaba subiéndome a la tarima, había una pregunta que habías dejado en el panel anterior, de que había incertidumbre, de que el presidente se quería reelegir, entonces yo les quise recordar de que el presidente no tiene ningún interés en la reelección. Otra pregunta, tema de economía popular. ¿Cómo va a ser clave para la recuperación, la reactivación de la economía? ¿Qué ideas tienen ustedes, así como una respuesta contundente? La perspectiva económica de este gobierno es cómo sacamos adelante lo que se llama la economía popular. Y cuando entendemos economía popular es casi equivalente a lo que algunos llaman la informalidad. Pero es simultáneamente el tema de que las cifras en Colombia no concuerdan. Si usted va a las cámaras de comercio, les pide cuántos son los registros de las cámaras de comercio le dicen que puede haber alrededor de 1.600.000, 1.800.000 registros. De ellos, el 95% son micros. Es decir, que más o menos hay 1.500.000, 1.600.000 de microempresas en el país. Uno va al DANE y mira la encuesta de microempresarios. Y la encuesta de microempresarios lo primero que le dice es, aquí en Colombia hay casi 6 millones de microempresarios. ¿Cuántas de ellas están registradas en las cámaras de comercio? Le dice, no más de 600.000. Entonces va uno y hace cálculos. Dije, ¿cómo así? Las cámaras de comercio tienen 1.600.000.
De ellas, solo 600 están, de estos 6 millones, solo 600, quiere decir que tenemos cerca de 7 millones de negocios en Colombia. Eso que está ahí es lo que llamamos economía popular, para la cual las políticas siempre han sido muy limitadas, siempre han trabajado con las uñas, no han tenido procesos de acceso, no están bancarizados, tienen que ir al gota a gota. Entonces, la política está dirigida a, venga, ¿cómo lo hacemos para que este tipo de empresas, que en la práctica es el tejido colombiano, tengan acceso a un crédito en mejores condiciones, que podamos combatir el gota a gota y que además podamos garantizarles condiciones de compra y que cuando se les contrate, se les pueda contratar directamente? Porque la gran pregunta es, pues, cuando usted contrata la construcción de una vía terciaria, la contrata, tiene que contratarla con una gran empresa que va y contrata a los mismos trabajadores. Si yo no puedo ir a contratar directamente a los trabajadores. Si ellos se organizan y están en cooperativas, ¿por qué no los podemos contratar directamente? O a las juntas de acción comunal. Entonces, cuando hablamos de eso es, bajemos también los niveles de contratación para contratar juntas de acción comunal, para contratar organizaciones solidarias que pueden ejecutar proyectos a su tamaño. Nadie les va a pedir que hagan la Ruta del Sol. Y ahora sí, finalmente, ministro, ustedes sacaron adelante la reforma pensional que tiene recibido críticas por el tema de la evasión fiscal, etcétera. La pregunta es, ¿duerme tranquilo, digamos, con todos los retos que tiene por delante de los temas que hemos venido hablando, ministro? La reforma pensional tuvo aval fiscal en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Es decir, en comisiones, sí, y en plenarias, sí, en Cámara y en Senado. Bueno, eso empezó por Senado y terminó en Cámara. sí. El tema, hay varios temas de discusión y están en proceso de reglamentación. Ya fue publicado en el diario oficial, por lo tanto, a partir del momento en que fue publicado, que fue ayer, empezó la ventana de oportunidad para que los colombianos se trasladen de un fondo al otro. Es decir, ya cualquiera que sea la edad que tenga, sí, ya se puede trasladar. Está en la ventana de oportunidad, simplemente pida la doble asesoría y ya lo puede hacer. La reforma pensional entra en vigencia el 1 de julio del 25, pero la ventana de oportunidad de traslados ya empezó. sí. Los temas por reglamentar son varios, hay que reglamentar 46 artículos. A la unidad de regulación financiera, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, le corresponde reglamentar 25. Y los temas por desarrollar son fuertes. Nosotros hemos pedido que le pongamos cuidado esencialmente a 4. Primero, que le pongamos cuidado al tema de cómo va a ser los procesos de traslado. O sea, ¿cómo es el tema de la transición? La transición es con unas semanas cotizadas, no tiene edades, pero ¿cómo va a ser ese tipo de transición? Segundo, que definamos exactamente qué va a hacer el Banco de la República, porque una era la versión de Senado y otra la que se está discutiendo en Cámara. Al final la política terminó aprobada lo del Senado, entonces hay que reglamentar. Sí, sí, sí. Para que el Banco de la República se prepare, porque tal como estaba la versión original de Senado, el Banco de la República tenía que esperar hasta el 1 de julio del 25 para prepararse. Sí. Y no, hay que crear condiciones para que se prepare desde ahora. Yeah. La tercera, ¿cuáles son las comisiones? Esa discusión es álgida y se trata de crear reglas de juego tanto para los actores que existen como para los que puedan llegar. Y la cuarta es que reglamentemos temas cruciales como los seguros previsionales. Porque de aquí en adelante los seguros van a jugar un papel central. Sí. Y está tranquilo, insisto en la pregunta, estuve tranquilo con todo lo que se viene, lo que pasó. Pues va a haber las discusiones normales, las demandas ante las cortes. La reforma siempre tuvo aval fiscal. Las discusiones para mirar si hay o no hay aceptación de demandas
se refieren esencialmente a que el texto de Cámara es el mismo del Senado. Sí, sí. Y entonces a que supuestamente se negó la discusión. La verdad es que en el proceso de demoras, la expectativa es que si eso se dejaba llegar a conciliación, el proyecto se caía, porque el presidente del Senado no iba a permitir la conciliación. Perfecto. Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted, Perfecto. un gusto conforme.